Voy a invitarlo a que aliste su Biblia. Vaya abriendo su Biblia en Lucas capítulo 19. Durante este mes hemos venido hablando de lo que es un encuentro con Dios. Y este tema de un encuentro con Dios está muy conectado con los 21 días de ayuno, con el hecho de que la meta que queremos como iglesia es que tú y yo podamos estrechar, fortalecer nuestro caminar con Él. Y hemos visto que un encuentro con Dios es un momento en el que Dios se acerca a nuestras vidas y algo cambia. Un encuentro con Dios es un instante, un acercamiento de Dios a nosotros. Y cuando Dios se acerca y algo cambia, dentro de las cosas que cambia es que cambia nuestra manera de pensar. En el mundo en que vivimos, por la educación que hemos recibido, por el bombardeo de información que tenemos, comenzamos a construir una serie de ideas y de conceptos que nos comienzan a definir y en momentos no sabemos si están bien o están mal y solamente Dios por medio de su Espíritu Santo, cuando nos encontramos o reencontramos con Él, Él comienza como a reevaluar, a confrontar esos pensamientos y nos ayuda a cambiarlos. Pero no solamente cambia nuestra manera de pensar, también cambia la manera como vemos las cosas. Obviamente un pensamiento genera una manera de ver las cosas, pero llega Dios, se encuentra con nosotros y nos enseña y nos ayuda a ver las cosas como Él las ve. No solamente pasa eso, sino que al cambiar nuestra manera de pensar y de ver las cosas, Él nos ayuda a que cambie el rumbo de tu vida y mi vida. En otras palabras, hay un cambio en la manera de cómo vivimos, hay un cambio en la manera como respondemos, cómo actuamos. Él es el único que tiene la capacidad de ayudarte a ti y a mí a que aquello por lo cual he estado luchando y batallando, un hábito, una conducta que nunca he podido superar o enfrentar, Él nos ayuda y cambia nuestras vidas. Pero no solamente eso, al cambiar nuestro rumbo ya tú y yo no decidimos igual. Ya dejamos la impulsividad, ya dejamos muchas maneras de cómo reaccionamos ante la vida, pero lo más importante que sucede cuando tú y yo tenemos un encuentro o un reencuentro con Dios es que tu relación y mi relación con Él se estrecha. Creo que lo más importante, lo más maravilloso que sucede es de que tu relación y mi relación con Dios se renueva, cambia. Tú y yo podemos comenzar a contar con Dios, a caminar con Dios, a apoyarnos en Dios y eso es maravilloso. Y creo que eso es de los propósitos más importantes por los cuales una serie como un encuentro con Dios, un tiempo de ayuno, una dinámica que vamos a estar llevando en nuestros grupos Conexión que se llama Mi Experiencia con Dios, lo buscamos con el propósito de ¿qué? De ayudarnos juntos a tener una mejor relación con Él. Y es por eso que vamos a leer Lucas capítulo 19. En Lucas capítulo 19 vamos a hablar de la historia de un hombre que tuvo un encuentro con Jesús y su vida tuvo un antes y un después. Así se llama este mensaje, un antes y un después. Todos aquellos que han tenido un encuentro o un reencuentro con Dios experimentan un antes y se encaminan a lo que Dios tiene para sus vidas. Lucas capítulo 19, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Mire lo que dice la Biblia. Jesús entró a Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Versículo 5. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y le dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si estafé a alguien en sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió:
La salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Versículo 10. Mírelo por favor. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Déjeme explicarle brevemente esta historia para poder compartir con usted tres elementos o tres evidencias de lo que pasa cuando tenemos un encuentro con Jesús y hay un antes y un después. Hay dos personajes en esta historia. El primer personaje se llama Jesús y el segundo se llama Zaqueo. Ya nosotros más o menos sabemos quién es Jesús. Está en la tierra, está haciendo su labor de estar con nosotros y dice que llegó a Jericó. Yo creo que ese viaje a Jericó no fue un viaje como que, venga, ¿y para dónde vamos hoy? No, yo creo que Jesús en su tiempo con Dios, hablando con el Padre, dijo, ¿para dónde vamos? ¿A quién tenemos que ir a buscar? ¿Quién necesita encontrarse con nosotros? ¿Quién necesita que su vida sea cambiada? Y yo creo que producto de esa oración, Dios y Jesús sabían de Zaqueo y terminaron yendo a Jericó. Cuando Jesús iba camino a Jericó, aparece el otro personaje que se llama Zaqueo. Zaqueo dice que escuchó acerca de Jesús, había llegado a oídos de él posiblemente su enseñanza, los milagros, lo que él hacía, y algo se despertó en él al punto que dijo que él quería verlo. Diga conmigo, él quería verlo. Algo le llamó la atención y así es como trabaja Dios en momentos. Comienza a despertar inquietudes en nosotros y en Zaqueo se había despertado la inquietud de querer verlo a él. Dice que al ser pequeño de estatura, su decisión fue subirse a un árbol para poder decir, yo quiero ver a ese hombre, yo quiero saber de él, yo quiero por lo menos tener una imagen de quién es esta persona. Y cuando Jesús pasó cerca de este árbol, volteó a mirar, lo llamó por su nombre y le dice, bájate rápido de ahí porque yo quiero irme a tu casa. Le hago un paréntesis. De esta invitación yo aprendí a autoinvitarme a sus casas. Por eso es que yo le estoy diciendo, venga cuando nos tomamos un café, venga cuando almorzamos, venga cuando cenamos, venga cuando lo puedo visitar, porque dije, si Jesús se autoinvitó, yo me quiero autoinvitar y por eso yo ando autoinvitándome a conocerlo, autoinvitarme a tomarme un café con ustedes. Y entonces Zaqueo se bajó contento, feliz, porque Jesús le dijo, quiero ir a tu casa. Pero en medio de esto, el pueblo que estaba alrededor comenzó a murmurar, decir, si supiera quién es esta belleza de hombre, no se metería en esa casa. Pero a Jesús no le importó eso. Aquí entre el versículo 6 y el versículo 7, yo escribí en mis notas, ese es un espacio en donde no sabemos qué pasó, qué sucedió, pero fue un momento en donde camino a la casa de Zaqueo, Jesús y Zaqueo hablaron. ¿De qué hablaron? No sé. Pero después llegaron a la casa y allá también habrán hablado, compartido. ¿De qué hablaron? No lo sé. Pero lo impactante es que en el versículo número 7, Zaqueo se levanta y dice, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si se afea a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Tan impactante habrá sido esa conversación, tan profunda que llegó al corazón, que hubo un antes en la vida de este hombre, en donde todo el mundo conocía y sabía el estilo de vida, lo tramposo, lo mentiroso que era, porque al ser un cobrador de impuestos era un traidor de la patria, a convertirse en un hombre que tuvo un cambio, una transformación que solamente sucede cuando tú y yo tenemos un encuentro con Jesús. Y finalmente Jesús como que se levanta de la mesa también y dice, hoy en este lugar ha sucedido algo maravilloso. Este es un verdadero hijo de Abraham, un hijo de Dios, y hoy ha venido la salvación a él. Y dice la Biblia, versículo 10, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Y este versículo me recuerda lo siguiente, que es Dios siempre buscándonos a nosotros. Este versículo me recuerda de que a veces
llegamos a conversaciones, a citas, a iglesias, a grupos en donde nos comienzan a hablar de Jesús y no es la coincidencia. No es mi amigo cansón insistente que me viene hablando de la Grace y del Ángelo y de todo esto, sino es Dios trabajando, acercándonos, porque Él vino a buscarte y a salvar a aquellos que en la vida nos hemos sentido perdidos, sin rumbo, desviados, sin saber qué hay para nosotros, y en donde Dios es una referencia, Dios es un concepto, pero Dios no es nuestro Dios. Es por eso que si Zaqueo tuvo un encuentro con Dios, ¿qué pasa cuando tú y yo tenemos un encuentro, hablemos un encuentro o un reencuentro con Él? Cuando Dios nos visita y usted dice, pero Ángelo, es que se me va a presentar Jesús en persona. Tú y yo tenemos un encuentro con Dios cada vez que, como hoy, venimos a su casa, lo alabamos y nos exponemos a escuchar lo que Él tiene para nosotros. La Biblia dice que esta es su casa y que su presencia está aquí, y cuando tú estás allí sentado, dispuesto tu corazón, estás abriéndote a que un encuentro con Él suceda o un reencuentro los que llevamos, y las cosas cambian. Tu mente cambia, tu manera de ver cambia, tus acciones cambian, tu vida cambia. Por eso quiero dejarle, basado en esta historia, 3 evidencias de lo que sucedió en la vida de Zaqueo y 13 cosas que pueden pasar en tu vida y en mi vida el día de hoy. Y la primera es, tome nota, un antes y un después en nuestras vidas se evidencia por veo a Dios como nunca antes. Veo a Dios como nunca antes. Volvamos al versículo 3. Lucas 19, versículo 3 dice: Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a la higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Zaqueo tenía nociones, ideas de Jesús como el hombre con la tremenda enseñanza. Sus enseñanzas eran buenísimas. Le había llegado a sus oídos de que cuando Él enseñaba no era solamente información, sino que el hombre era práctico, pero ayudaba a la gente a acercarse a Dios. Pero también posiblemente llegó a su oído que Dios lo usaba con milagros. Jesús hacía milagros, sanaba a las personas, enfrentaba a los demonios y libertaba a las personas. Él tenía la noción de esto. Tenía la noción posiblemente de que Jesús era muy buena onda, digámoslo así. Él trataba a la gente diferente. Aquella gente que rechazaban, Jesús la recibía. Aquella gente que era mala y perversa, a esos buscaba. Y tenía una noción, tenía una idea, pero posiblemente él hasta ese instante no tenía la claridad de quién era Jesús, de que era el Hijo de Dios. Y dice la palabra de Dios que fue en ese camino en donde el hecho de que todas estas ideas comenzaran a surgir en él, comenzó a despertar un interés. Comenzó a llamar la atención acerca de algo de Dios. Comenzó a generar preguntas que lo impulsaron ¿a qué? A dar ese paso de ir a mirar quién era este Jesús. Pero mire qué interesante. Producto de esa inquietud, yo creo que Zaqueo nunca en la vida se imaginó que esa montada, ese árbol, ese hecho de querer ir a ver al personaje se convertiría en la oportunidad de encontrar su vida con aquel que lo iba a cambiar. En ese instante, Jesús lo mira por su nombre propio. Y eso es maravilloso porque Jesús no lo llamó, ¡hey tú, chiquito, baja! No, lo llamó por su nombre. Y esto me recuerda que Dios a ti y a mí nos conoce por nombre propio. Dios sabe quién eres tú. Dios te conoce a ti. Y cuando comienza a hacer esos procesos de inquietarnos, de generarnos preguntas, de andarnos, oiga, creo que necesito de Dios, creo que tal cosa, es porque Él está preparando todo para que haya esa cita divina que nos bendecirá a ti y a mí. Y nuevamente, como le decía, de esas inquietudes que me causa a mí, ¿cómo habrá sido esos minutos, o no sé cuántos se habrán demorado, de llegar a la casa de Zaqueo? Yo creo que Jesús caminó con él y dijo, ¿cómo estás, Zaqueo? Y comenzaron a compartir.
Y tampoco habla qué pasó cuando llegó a su casa. Lo más seguro es de que comenzó a hablar con él. Y comenzó a hablarle del amor de Dios, comenzó a hablarle del plan de Dios, comenzó a hablarle de su vida y allí comenzó a haber una transformación, un despertar, un comenzar a conectar cosas en Zaqueo que lo transformó. ¿Por qué lo dices y por qué crees que pasó eso? Versículo 8. Estaban en la cena, estaban en la casa y dice, mientras tanto Zaqueo se puso de pie delante del Señor y le dijo, Señor. Marque la palabra Señor. La palabra Señor es más que un calificativo masculino, sino que en la Biblia la palabra Señor fue un momento de reconocimiento de la autoridad espiritual que estaba delante de él. En ese instante Jesús no era el maestro, sino el que Dios había enviado, y en ese instante le dice, tú eres el dueño de mi vida, tú tienes toda la autoridad de mi vida, tú eres a quien yo quiero seguir y de quien quiero yo aprender. Y eso me recuerda algo bien importante que tú y yo tenemos que hoy profundizar un poco, de pronto conocer, y es de que un encuentro o un reencuentro con Dios nos va a ayudar a que el concepto o quién es Dios cambie, porque puede que tú y yo tengamos la idea, la noción de el Dios de mi papá, el Dios de mi mamá, el Dios de la iglesia, pero no el Dios nuestro. No lo conocemos como el Señor o no entendemos este concepto, y aquí es clave esto. Jesús es más que un personaje. Jesús es el Hijo de Dios que vino a salvar el mundo. Mire lo que dice la Biblia en Hechos 2:36. Dice, por lo tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a dudas, que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto como Señor y Mesías. Aparece la misma palabra, Señor. Le estoy diciendo, Él no es solamente un hombre, Él es Dios juntamente conmigo, Él es el Señor, Él tiene toda la autoridad, Él es el maestro, y dice la palabra, Él es el Mesías. Es decir, el que tenía que venir a perdonar nuestros pecados y tus pecados. Un cambio en la manera como vemos a Dios. Y cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que para llegar a reconocer a Jesús como Señor es porque Dios comenzó a trabajar a través de su Espíritu para que llegáramos a ello. Este versículo usted le va a gustar. Primero a los Corintios capítulo 12 versículo 3. La Biblia nos dice, por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. ¿Qué quiere decir este versículo, Ángelo? Que nadie que esté lleno del Espíritu Santo, que nadie que haya reconocido a Jesús como su Señor y Salvador puede prestarse para hablar mal de Dios ni de Jesús. Eso es una contradicción. En cambio, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Es decir, lo que este versículo nos quiere explicar es de que el momento en donde tú y yo podamos reconocer a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas es porque Dios, trabajando de múltiples formas a través de su Espíritu, ha venido haciendo esa obra en tu vida y en mi vida. Ha venido como trabajando, y para llegar a reconocerlo a Él como Señor, es decir, Jesús no es solamente el que murió en la cruz, Jesús no es solamente el buen maestro, Jesús no es solamente el que, según la película, La Pasión de Cristo, resucitó. Él es el Señor de mi vida, Él es el que ha perdonado mis pecados, es porque el Espíritu Santo ha trabajado en nosotros. ¿Para qué? Para llegar al punto en donde a través de ese paso tu vida y mi vida experimente una mejor relación con Dios. Romanos 10:9. Tómele una foto o escríbalo. Dice, si declaras abiertamente que Jesús es ¿qué? Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. ¿Salvo de qué? Todos hemos pecado. Y la paga del pecado se llama muerte. Y esa muerte es una muerte espiritual. Es una muerte en donde si hoy nos muriéramos tú y yo, no pasaríamos la eternidad con Él. Pero cuando tú y yo reconocemos a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, si nos muriéramos,
vamos a pasar la eternidad con Él. Pero el ser salvo no es solamente para la eternidad, sino para el hoy. El hecho de entender de que con Jesús tu vida y mi vida tiene otro sentido. Tu vida y mi vida tiene otro propósito. Tu vida y mi vida no es la misma y caminaremos y viviremos con Él y para Él. La pregunta que tengo para todos nosotros hoy es: ¿cómo vemos a Dios y a Jesús? ¿Cómo hemos venido viendo a Dios y a Jesús? Necesitaremos de un encuentro con Dios o de un reencuentro los que ya llevemos años para que, como le pasó a Zaqueo, podamos ver a Dios como nunca antes. Podamos ver no al Dios solamente de la Biblia, sino a mi Dios. No al Salvador de mi familia, sino a mi Salvador. No al Señor de algunos, sino a mi Señor. Esto es lo que pasa cuando en domingos como hoy tú y yo estamos juntos aquí sentados diciendo: Señor, ¿quién eres? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentro? ¿Qué puedo hacer contigo? ¿Será que tú y yo necesitamos que hoy, a la luz de su palabra, el Señor renueve, refresque nuestras vidas para que el concepto que tenemos de Él no sea un concepto académico, sino que sea en donde podamos ver a aquel Jesús que vino al mundo por ti y por mí a perdonar nuestros pecados y que a través de Él nos da el acceso a que Dios es nuestro Padre, a que Dios está con nosotros, a que Dios es compasivo, a que Dios es misericordioso, a que Dios está por nosotros. Un encuentro con Dios renueva, refresca la imagen que tenemos de Él. Es por eso que en esta mañana quiero hacer un cambio en la dinámica que siempre tengo en el servicio. Usualmente siempre hacemos el llamado a salvación al final, pero quisiera yo en este momento invitar a aquellos que nunca han tomado una decisión por Jesús a que abran su corazón para que lo puedan reconocer el Señor y el Salvador de sus vidas. Hoy, el que tú estés aquí es una oportunidad. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios está hablando en nuestros corazones porque Él quiere que tú y yo tengamos un antes y un después. Los que vienen por primera vez, que experimenten que en Dios hay algo nuevo de su mano, pero los que llevamos años caminando, de que tu relación con Él, mi caminar con Él, puede renovarse, puede cambiar y puede ser diferente. Ángelo, ¿qué puedo hacer? Te quiero invitar a que hagas esta oración conmigo y puedas decirle: querido Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Te pido que me perdones. Creo que Jesús es tu Hijo, quien murió por mis pecados y resucitó de la muerte. Yo quiero confiar en Él como mi Salvador y seguirlo como mi Señor desde hoy en adelante. Guía mi vida y ayúdame a hacer tu voluntad. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo, si tú hiciste esta oración el día de hoy, te felicito. Si tú hoy mismo que estás aquí la repetiste porque dices: necesito renovar y restaurar mi caminar con Él, te felicito. Pero número 2, ¿cuál es la segunda evidencia cuando tú y yo tenemos un encuentro con Dios y hay un antes y un después? Hay un cambio en la dirección de mi vida. Hay un cambio en la dirección de mi vida. De las cosas que yo disfruto mucho es compartir con ustedes. Y lo hago porque escuchar sus historias de vida me edifica y me llena a ver cómo Dios trabaja, cómo Dios cambia nuestras vidas, cómo Dios nos transforma. Y son muchas las historias que he escuchado, los testimonios de cambios de vida. Pero me viene muy a la mente uno de esos que un día, personas que vienen aquí solitos al servicio un día. Sus vidas se están desmoronando, sus hogares están en crisis. Y de un momento a otro llegan a la iglesia y Dios cambia sus vidas, Dios cambia la dirección, Dios cambia el rumbo y llegan a sus casas siendo otra persona. En la casa llegan y dicen: oiga, pero me la cambiaron. Llega, antes ella era o él el que estaba pensando en vamos a divorciarnos, esto no sirve para nada. Y llegan a la casa siendo una persona completamente diferente y comienzan ellos a trabajar para que el rumbo de sus vidas y de sus hogares se encamine hacia Dios. Ese mismo cambio lleva a que el resto de las personas en su casa digan: oiga, tenemos que ir allá. Tenemos que ver qué fue lo que le pasó a él o a ella para ver qué es lo que está pasando. Porque Dios es el único que se encarga y tiene el poder y la capacidad de hacer esos cambios de dirección en la vida. Y pasó con Zaqueo. Veamos el versículo 6, mire lo que dice.
Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse a la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, se lo devolveré 4 veces. Diga conmigo: un cambio en la dirección de la vida. Cuando Lucas está diciendo que era un pecador de mala fama, es porque las 2 respuestas y reacciones de él hablan de lo que lo distinguía. Y lo primero era una persona que dijo: no quiero vivir más de materialismo, de individualismo, de egoísmo, sino que quiero ser un hombre bondadoso y generoso. Un cambio. Hubo un cambio en la vida de él. Hubo un cambio en donde él dijo: voy a darle la mitad de mis posesiones a los pobres. ¿Quién hizo eso? Dios. Jesús no le dijo: papi, necesito la mitad de tu... Nunca. Pero vemos cómo cuando Dios nos toca, cuando nos encontramos con Él, Él mismo nos confronta y nos lleva a ver que hay cosas que necesitan un cambio, y esa vida egocéntrica, materialista de Zaqueo fue transformada en ese instante. Pero no solamente eso, preste la atención a lo siguiente. Él dijo: yo no quiero vivir más de trampas, de estafas y mentiras, sino que quiero ser una persona transparente, honesta e íntegra. Y lo dice en el versículo cuando dice: si estafé a alguien con sus impuestos, se lo devolveré 4 veces. Increíble. Diga conmigo: un cambio de dirección. Eso es lo que la palabra define arrepentimiento. El arrepentimiento no es un sentimiento de que algo está mal, sino es un momento en donde Dios nos dice: tienes que cambiar el rumbo de tu vida, tienes que darle la espalda a lo que estabas haciendo y encaminarte de una manera nueva y distinta. Un cambio de dirección. Mi amada iglesia, ¿necesita tu vida y mi vida un cambio de dirección? ¿Habrá algún área, habrá algún aspecto en donde tú y yo tengamos que decir: aquí no vamos a comenzarle palabras, ¿usted qué hace? No. Yo le pido en este momento al Espíritu de Dios, quien te conoce mejor que yo, a que te pueda mostrar en qué área o en qué aspecto de vida necesitas un cambio. Yo aquí escribí varias cosas. ¿Habrá algo que nos lastime, nos duela, nos afecte, que está destruyendo pero no sabemos cómo salir de él? Necesitamos un cambio de dirección con respecto a los hábitos, conductas y acciones en nuestras vidas. Necesitaremos un cambio de dirección por temas del pasado que debemos aceptar y perdonar para poder avanzar, pero no sabemos cómo. Necesitaremos un cambio de dirección en nuestra relación con Dios, porque de pronto nos sentimos estancados, aburridos, en rutina, desanimados al respecto de esto. Yo quiero decirte: hoy es un día en donde Dios está dispuesto a visitarnos para que tú y yo tengamos un después diferente, un cambio, un avance en tu vida tomado de su mano. Porque quien vuelve su corazón a Dios encuentra un nuevo comienzo. Y yo creo que este 2026 de la mano de Dios es un nuevo comienzo para que muchas cosas que en nuestras vidas no están en orden, Él ponga el orden. Muchas áreas que están enredadas, Él las desenrede. Muchas cosas con las cuales hemos estado luchando y batallando, Él nos quiere ayudar a ello. Quiero que guarde este versículo. Está en Filipenses 2:13, dice: cuando Dios da esos cambios, cuando tú y yo sabemos de que toca hacer un cambio en la vida, uno dice: pero yo no la voy a hacer, Ángelo. La Biblia dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que Él le agrada. Ojo, preste atención a ese versículo un segundo. Dios trabaja en usted. Diga conmigo: Dios está trabajando algo. Recuerde que un encuentro con Dios es un momento en donde Dios viene porque quiere trabajar algo. Y trabaja en algo ¿para qué? Para despertar un deseo de que esto no debería ser así. Yo no debería responder así. Yo no debería actuar así. Pero no sé cómo. Él nos da el poder para ello. Levante sus manitas por un momento. Padre, en el nombre de Jesús, hoy estamos aquí en tu casa.
Estamos encontrándonos contigo, reencontrándonos contigo. Y hay áreas donde necesitamos un cambio de dirección y no sabemos cómo. Hemos querido cambiar muchas cosas, no sabemos cómo. Pero hoy sabemos, Dios, que tú nos das el poder. Yo te pido que hoy tu Espíritu Santo los levante, los renueve, nos equipe para que ese cambio de dirección pueda ser una realidad en nuestras vidas. Y no solamente una referencia, sino una verdad y una realidad en medio nuestro. Dile a Dios, ayúdame. Dile, ayúdame a ese cambio de dirección que mi vida necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para que finalmente una evidencia de un antes y un después, producto de un encuentro con Dios, es de que mi vida cobra sentido en Él. ¿Se acuerda que cuando Jesús iba con Zaqueo para la casa, la gente lo conocía como un pecador de mala fama? Tenía un label, una marca. Pero Jesús tenía algo que decirle a él, versículo 9. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. ¿Cómo así, Ángelo? Yo no soy hijo de Abraham, ¿qué va a pasar conmigo? Él no le estaba diciendo que era por ser judío que había pasado esto. Le dijo, Abraham en la Biblia se conoce por ser el padre de la fe. El hombre que un día escuchó a Dios y le creyó. Zaqueo había escuchado a Jesús y le creyó. Y Jesús lo puso en el nivel de Abraham al haberle creído lo que había escuchado. Y al haberle creído, lo resaltó. No eres un pecador, no eres un traidor, no eres un paria, todo lo contrario, eres un hombre de fe. Eres un hombre de fe, eres un hombre transformado. Y dice, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús celebra, Jesús aplaude, Jesús resalta. Por eso es que la Biblia dice que en los cielos hay fiesta cuando una persona reconoce su pecado ante Él. Dios se pone muy contento porque un pasado de dolor, de tristeza, de labels, de marcas que nos distinguían como el borracho, el mujeriego, el malo, el grosero, la gritona. Dios quita esos labels y nos recuerda lo siguiente. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Mire, ese es el mayor de los labels que nos pueden dar. Usted puede ser despistado, pero usted es un hijo de Dios. A usted se le pueden perder las llaves, pero usted sigue siendo un hijo de Dios. Y cuando yo en Dios tengo un encuentro con Él, mi identidad, yo en Dios soy transformado. Escuche esto. Cuando mi vida cobra sentido en Dios, encuentro y entiendo mi identidad. Encuentro y entiendo mi identidad. Este hombre es verdaderamente, tú eres verdaderamente una hija de Dios. Tú eres verdaderamente un hijo de Dios. Tú lo eres. Es Dios diciéndonoslo. Yo ya no lucho con lo que me dice el cuerpo y la mente, sino que yo abrazo lo que Dios dice acerca de mí. ¿Pero qué más? Mi destino y mi propósito. Yo ya sé para dónde voy. Dios tiene un destino conmigo. Dios tiene un plan conmigo. A mí no me espera una olla gigante como la que me presenta Hollywood por ser pecado. Ya Dios te ha perdonado. Tus pecados han sido perdonados. Tu destino va a ser con Él, pero tu propósito es representarlo a Él. Tu propósito es ser un hombre y una mujer que con su vida pueda reflejar que un día tú pusiste tu fe y tu confianza en Él y tu vida ha sido cambiada. Tu propósito ha sido restaurado. Vas a ser una mamá o un papá de bendición. Vas a ser un hijo de bendición. Vas a ser un empleado excelente. Vas a ser un servidor en medio nuestro de gran alegría y bendición. No perfectos, ninguno lo es. No esperamos perfección, pero de su mano tu identidad, mi identidad en Él se restaura. Un encuentro con Dios tiene un antes y un después. Y yo le pido que hoy Dios
esté cerrando un antes de nuestras vidas. Que hoy se estén cerrando cosas y que podamos caminar hacia adelante lo que Él tiene con nosotros. Que podamos ver a Dios como nunca antes. No como una referencia, no como un concepto, no como una idea teológica, no. Como Dios tu Padre, tu Salvador, tu ayudador, tu compañía, el Dios que te dio la vida, el Dios que camina contigo, que puedas ver a Jesús como el que dio la vida por ti y eso te lleve a abrazarlo mucho más, amarlo más, a guardarte para Él. Un encuentro con Dios tiene un antes y un después cuando tu vida y mi vida cambia de dirección. Él es el que va a ayudarte a que tu vida cambie de rumbo. Él es el que va a ayudarte a que tu hogar cambie de rumbo. Él es el que va a ayudarte a que aquellas áreas de debilidad y lucha sean cambiadas. Esas adicciones, esos hábitos que nos han dañado y dolido, esas cosas no superadas, en sus manos tienen solución. Para que finalmente tú y yo podamos descubrir el valor que tenemos para Dios. Finalizo con este versículo. El Salmo 27, versículo 10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me ¿qué? Un encuentro con Dios tiene un antes y un después. Es que Dios no te va a dejar. Todos te vamos a poder dejar en algún instante. Pero si te dejare todo el mundo, pon el versículo una vez más, Jenny, por favor. Jehová, Dios te recogerá. Jehová, Dios estará contigo. Jehová, Dios irá por ti. Jehová, Dios te ayudará a ti. Ponte sobre tus pies, por favor.